Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar acerca de las lecturas del mes de diciembre, pero no de todas, porque el mes de diciembre fue un mes tan rico en lecturas que algunos de los libros que leí durante ese mes fueron tan buenos que entraron en la lista de mis 10 libros favoritos de 2023. Y como ya hablé de esos libros en el video anterior, la semana pasada, hoy, en este video, solo voy a hablar del resto de los libros que leí el mes de diciembre. Como siempre, tengo mucha curiosidad para saber qué piensan acerca de todos estos libros y también, si quieren, díganme en los comentarios cuál o cuáles fueron sus mejores lecturas el mes pasado. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio: los datos, los detalles de cada uno de los libros que voy a comentar en este video están en la descripción. El primer libro que leí en diciembre es una lectura que ya les venía debiendo desde hace algún tiempo. Se trata de La Guerra del Fin del Mundo, esta novela de 1981, por supuesto, escrita por el escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. A pesar de su gran tamaño, esta es una novela que tiene en esta edición de Alfaguara más de 800 páginas. La Guerra del Fin del Mundo es una novela que se lee bastante rápido, por lo menos para mí fue una experiencia de lectura muy placentera, muy grata. Fue una novela que me atrapó desde la primera página hasta el final. Aunque La Guerra del Fin del Mundo quizá no sea una de las novelas más conocidas ni más leídas de Vargas Llosa, yo creo que ahora, gracias a esta nueva reedición de Alfaguara, muchos lectores van a tener la oportunidad de descubrir o redescubrir esta que para mí es una de las grandes novelas de Vargas Llosa. Se trata de una historia épica. Estamos a finales del siglo XIX en Brasil, en la región del noroeste, y la historia que nos cuenta aquí Vargas Llosa se centra en el levantamiento de un pequeño pueblo, de una pequeña comunidad conocida como Canudos. Esta comunidad rural está liderada por un líder carismático y enigmático conocido por todos como Conselheiro, o en español consejero, aunque la novela se refiere siempre a él con este título en portugués. Estamos ya en un momento histórico en el que Brasil es una nación independiente, lleva siendo independiente ya durante tiempo. Lo que pasa es que ha estado en manos de una monarquía. Tenemos la etapa postcolonial del imperio brasileño. Pues esta novela retrata el momento después, es decir, cuando Brasil por fin se convierte en una república. No todo el mundo está contento con esta transición, con este cambio político, de sistema de organización del país, y hay focos de resistencia monárquicos por el país. Y en esta novela Vargas Llosa nos cuenta acerca de uno de estos focos, quizá el más singular, que es el de Canudos, porque esta sociedad, esta pequeña ciudad religiosa, utópica, está habitada precisamente por desposeídos, por marginados, por gente muy pobre, todos liderados por el enigmático Conselheiro, y todos se oponen precisamente a la llegada de la república, lo cual es una realidad en todo el país. Pero esta comunidad, como digo, está en la región más pobre y la más alejada de los centros de poder de Brasil. En esta novela Vargas Llosa explora varios conflictos. Por ejemplo, el conflicto entre el progreso y la tradición, entre la fe y el poder, digamos, laico o terrenal. Y lo hace a través de una serie de personajes ricos y multifacéticos, nada de caricaturas, personajes con profundidad que representan cada uno de ellos diferentes aspectos de la sociedad brasileña de aquella época. Esta comunidad de Canudos se levanta contra el gobierno republicano, así que el propio gobierno decide erradicarla completamente, y el conflicto va subiendo de tono poco a poco y hasta convertirse en una guerra cruenta. Este levantamiento de Canudos es un episodio de la historia brasileña, pero quizá muy poco conocido en el resto de Latinoamérica, o fuera incluso de la región aún menos. Aquí Vargas Llosa narra este hecho histórico, pero también, y sobre todo, que es lo más interesante, pienso yo, nos ofrece una reflexión muy profunda acerca de varios temas, acerca de la naturaleza humana, acerca del poder, acerca de la religión, muy importante aquí, y también acerca de la lucha, la eterna lucha por la justicia y la libertad. Para mí lo mejor de esta novela es la narrativa, que es envolvente y es
potente, es una novela que a pesar de su longitud se lee, como dije al principio, muy bien, engancha muchísimo. También destacaría la profundidad de los personajes, la caracterización que hace Vargas Llosa de cada uno de ellos es excelente. El contexto histórico y cultural, esta es una novela gracias a la cual podemos entender mucho mejor no solo Brasil, sino también América Latina, y las reflexiones que se hacen aquí acerca de temas universales como los que mencioné anteriormente. Ahora bien, es una novela también muy compleja, muy densa, tiene un ritmo que va cambiando, hay momentos muy trepidantes y otros que se pueden hacer un poco pesados, y sobre todo lo que destacaría como algo negativo, no en general, pero que creo que es importante que lo sepan ustedes, es que hay escenas muy duras. Esta es una novela, aparte de todo, sobre la guerra, y aquí Vargas Llosa no escatima ningún detalle, así que hay que ir con atención. Si quieres leer este libro, ten en cuenta que va a tener escenas muy violentas, muy gráficas, muy descriptivas, escenas de violencia y de brutalidad que Vargas Llosa enfrenta directamente. Bueno, si no te interesa mucho leer sobre la violencia o la guerra, tal vez te guste más el segundo libro que leí el mes pasado y del que quiero hablarte. Se trata de París no se acaba nunca, de Enrique Vila-Matas, otro libro que ya había mencionado en algún video anterior. Había dicho que tenía intención de leerlo porque Enrique Vila-Matas, el escritor español, me interesa muchísimo, pero he leído muy poco y hace mucho tiempo que no leía nada de él. Encontré esta novela en una de mis visitas habituales a librerías de segunda mano y no dudé en comprarla. Se trata de una novela bastante breve, autobiográfica por lo menos en parte. Se publicó originalmente en 2003, aquí tengo esta edición de Anagrama, pero hoy en día las novelas de Enrique Vila-Matas se publican por Seix Barral, atención. Así que esta novela se puede encontrar muy fácilmente, pero no en esta edición. La edición actual disponible está enlazada como siempre en la descripción de este video. Bueno, pues en esta novela, que como digo es por lo menos en parte autobiográfica, Enrique Vila-Matas nos cuenta la vida de un joven escritor español de Barcelona que llega a París. Estamos en la década de los años 60, es decir, en España todavía hay una dictadura fascista del general Franco, pero en Francia hay una serie de libertades y además se huele en el ambiente el clima de la rebelión juvenil, y la vida bohemia está al alcance de la mano de este joven escritor que hará todo lo posible por disfrutar todo lo que este ambiente tiene para ofrecerle. Así que aquí tenemos una descripción breve pero intensa de esta vida bohemia que nos puede recordar un poco a la Rayuela de Cortázar, pero también tenemos aquí la vida literaria parisina, porque nuestro joven escritor barcelonés se topará con otros escritores, no solo españoles exiliados allí en Francia, sino también con intelectuales franceses de la talla, nada más y nada menos que la gran escritora Marguerite Duras, que se convierte en su casera, pues él alquila un cuartito en la casa de la célebre escritora francesa. Lo que más me gustó de París no se acaba nunca es, aparte del retrato de la vida bohemia y de la vida literaria, son las reflexiones que hace acerca de la literatura y las referencias literarias que tiene, y cómo incorpora a escritores de la vida real en la novela. A veces algunos de ustedes me preguntan cómo elijo yo mis lecturas o si puedo dar consejos acerca de cómo escoger qué leer. Bueno, hay verdaderamente libros que son bibliotecas en sí mismos. A mí, por ejemplo, algo que me funciona mucho es ir de un libro a otro, es decir, leo libros que me abren las puertas a otros libros. No todos los libros, no todas las novelas tienen esa virtud, pero París no se acaba nunca, y sospecho que el resto de la obra de Enrique Vila-Matas tiene eso. Es decir, si lees esta novela y apuntas todas las referencias, los libros, los escritores que aquí menciona, tendrás una biblioteca, tendrás libros excelentes, buenísimos, de algunos de los mejores escritores del siglo XX para leer durante el resto del año y durante varios años seguramente, según sea tu ritmo de lectura. Claro que los escritores que escoge Vila-Matas son los que a él le gustan, pero si lees una de sus novelas y te gusta su estilo, te gusta cómo escribe, pues seguramente también te interesará leer aquellos escritores, aquellas obras que más han influido en él. Y por eso recomiendo París no se acaba nunca. La relación entre Francia y la literatura en español, sobre todo la literatura hispanoamericana, no es de hoy ni es del siglo XX, viene desde mucho atrás. Y una prueba de ello es el siguiente libro. Se trata de Concierto Barroco, esta pequeña novela muy breve del escritor cubano Alejo Carpentier,
que tiene, como su apellido indica, una relación directa con Francia. Alejo Carpentier era francés, pero vivió en Cuba durante prácticamente toda su vida y ahí se desarrolló como escritor y escribió toda su obra, extensa obra literaria, en nuestra lengua. Concierto Barroco es una de sus novelas más conocidas, pero tiene varias, casi todas ellas muy breves. Se publicó por primera vez en 1974 en Cuba y en el resto del mundo de lengua hispana. Es una celebración, no les sorprenderá saberlo, del barroco en la literatura y en la música y en la vida también. Digamos que hay un barroquismo, hay una cierta manera de vivir muy barroca. Hoy en día esto lo vemos como algo bastante lejano, porque lo es en el tiempo, pero el barroco se reivindicó mucho en el siglo XX, sobre todo en nuestro idioma, en nuestra área cultural, por escritores cubanos precisamente. Pienso en Severo Sarduy y en Alejo Carpentier, dos escritores que son muy diferentes en otros aspectos, pero tienen eso en común. También pienso en Lezama Lima. Incluso puedo pensar en Reinaldo Arenas. Bueno, esta novela, o novelita por su tamaño, es una novela histórica. Estamos en una historia que sucede durante el siglo XVIII. Hay un viaje de un terrateniente americano rico hacia Europa, donde se propone explorar el mundo del arte y de la cultura que faltan en su continente nativo. En esta novela aparecen figuras históricas de la música, de la historia, incluso llega a aparecer el propio emperador Montezuma. La narrativa es una mezcla de realidad y ficción, de lo real maravilloso que llamaba Alejo Carpentier y que muchos críticos ven como un precursor de lo que después se llamó el realismo mágico, que normalmente asociamos a escritores como García Márquez, aunque hay quien reivindica que en realidad esa manera de escribir, donde en un ambiente realista suceden eventos o situaciones mágicas que no tienen explicación racional, a la escritora mexicana Elena Garro. Bueno, pues antes de García Márquez, antes de Elena Garro, estaba Alejo Carpentier y él más bien pensaba en lo real maravilloso, que era como él lo caracterizaba. Y esta novela es un ejemplo de eso. Se mezcla la realidad, se mezcla la ficción, se mezcla la historia, se refleja un espíritu barroco. ¿En qué barroco? Pues en el amor al detalle más mínimo, al contraste y sobre todo a la exuberancia, que es algo que yo asocio mucho, aparte de la literatura castellana barroca, ¿no es cierto?, a la literatura más contemporánea, sobre todo del siglo XX, cubana. En realidad lo que a mí más me interesa siempre que leo Carpentier, y Concierto Barroco no fue excepción, es el lenguaje, la belleza y la complejidad del lenguaje que maneja, que lo hace todo muy complejo, pero al ser las novelas tan breves, pues no nos llega a cansar, sino todo lo contrario. Una bellísima joya, una joyita de nuestra literatura, Alejo Carpentier, Concierto Barroco. Cambiando totalmente de tercio, porque ustedes saben que a mí me gusta variar y combinar lecturas diferentes, el mes de diciembre por fin leí un libro bastante conocido, publicado originalmente en 2006, un libro de no ficción, como decimos, un libro de ensayo, o sea, no una novela ni un cuento. Se trata de la teoría King Kong de la escritora francesa Virginie Despentes. Es un ensayo incendiario, provocativo, feminista, pero no entra en ninguna corriente, digamos, mainstream, perdónenme el anglicismo del feminismo que yo conozca, por eso, porque es bastante provocador. Me gustó el estilo de Despentes, muy valiente, crudo, sin censura, habla de los temas feministas que están a la orden del día, la feminidad, la sexualidad y la sociedad, pero siempre desde la perspectiva de la mujer y de un tipo de mujer o de unos tipos de mujer fuera de lo que es convencional, que es donde se marca la propia Despentes. Como digo, es un ensayo y lo recomiendo solo a lectores, a lectoras específicamente, pero también a lectores que estén interesados y que hayan leído ya acerca del feminismo. Si no te interesa el feminismo, si no te interesan los debates acerca del feminismo, este libro seguramente no te interesará. Pero si te interesa el tema, pues aquí tendrás una visión bastante inusual, a veces chocante, muy cruda, muy directa y sobre todo, que es lo que yo admiré de este libro, muy valiente. La teoría King Kong es un libro que a mí por momentos me fascinó, por momentos me enojó, por momentos no estuve nada de acuerdo, por momentos me hizo reflexionar acerca de ideas que yo creía tener muy claras en mi propia
mente, me hizo cuestionar algunas ideas acerca del feminismo y acerca de las mujeres en general. En fin, una lectura que recomiendo, pero como digo, solo a aquellos lectores interesados en los debates en torno al feminismo. Diría que lo mejor de este libro es la franqueza y la honestidad, pero lo peor es el estilo, ¿no? Para mí, a mí me gustó, pero creo que a algunas personas les puede chocar el estilo, el tipo de lenguaje que maneja y que también, incluso yo creo que suena más crudo en traducción que en el original francés seguramente, pero yo creo que es importante. En todo caso, el estilo que usa esta confrontación, esta provocación, es aposta y encaja perfectamente, iba a decir con las teorías, pero en realidad no es un libro teórico, sino más bien con las ideas muy prácticas, siempre ancladas en la realidad y sobre todo en las experiencias personales durísimas de la autora. Un punto débil de este libro, una crítica que le podría hacer fácilmente, una crítica negativa, es que yo creo que tendía a generalizar, precisamente porque Despentes utiliza sus experiencias personales, que son limitadas como las mías, como las tuyas, como las de cualquier persona, y de ahí de experiencias muy personales, muy particulares, generaliza y simplifica demasiado para mi gusto, y a este libro le falta un trasfondo más teórico, más intelectual que yo eché de menos. Pero me encantó leer un libro como este que puede fácilmente polarizar. A mí no me polarizó, yo no me encontré ni completamente a favor ni completamente en contra del libro, pero sí me hizo pensar y sobre todo cuestionar algunas ideas que yo pensaba que tenía clarísimas, y después de leer este libro, pues ya creo que no las tengo tan claras. Otra lectura del mes de diciembre que tuvo aspectos positivos y otros no tan positivos fue El hijo judío de Daniel Gebel, aquí en esta edición publicada por Deconatus, la editorial española, que me hizo el favor de muy amablemente enviármelo. Daniel Gebel es un escritor muy conocido, yo creo, en Argentina, creo que bastante menos conocido y menos leído fuera de Argentina. A mí me sonaba, pero nunca había leído nada de él. Lo había escuchado en alguna entrevista hablar de este libro, que no es su novela más reciente, es de 2018, aunque esta edición salió en 2020, es decir, es un libro bastante reciente, pero ha publicado otros libros. Y bueno, pues me interesó empezar a conocerlo por aquí porque se trata de un libro bastante autobiográfico, donde él reflexiona acerca de su vida como escritor, pero también como hombre y sobre todo, como nos sugiere el título, como hijo. En esta obra, Gebel nos habla acerca de su relación con su padre, una relación difícil, una relación que Gebel nos plantea desde la niñez por un lado y después desde la adultez, es decir, como el niño al que el padre cuida y, como nos escribe aquí Gebel, pues a veces no cuida como debiera o incluso llega a maltratar, y al padre ya envejecido, mayor, enfermo, al que el hijo tiene que cuidar. Lo que destaco de este libro es la relación tan conmovedora entre el padre mayor, anciano, enfermo y su hijo que lo tiene que cuidar, sobre todo cuando el propio hijo guarda resentimientos, guarda rencor sobre el tratamiento que él mismo recibió cuando era niño por parte de su padre, y cómo la relación cambia cuando las circunstancias cambian. Eso me pareció muy efectivo. Sin embargo, tengo que decir que la estructura fragmentada o fragmentaria de la prosa, que no es algo que en general me moleste a mí en literatura, en este caso me dio la impresión de que estaba leyendo una obra poco trabajada, o que podía haber sido trabajada mejor. Me explico. A veces me daba la impresión de que estaba leyendo notas en vez de un trabajo ya finalizado. Notas bien escritas, corregidas, pero notas. Es decir, vi que las ideas contenidas aquí podían dar un libro mucho mejor, o incluso varios libros. Se podía explorar la infancia, se podía explorar esa relación de padre e hijo, se podía explorar también el papel de Gebel como escritor. Tal vez eso es algo que Daniel Gebel haya hecho en sus otros libros. Tal vez este libro gane si se lee en conjunto con otras obras escritas por él, suyas, no lo sé, no puedo saberlo. Me gustó su estilo, pienso leer más de Daniel Gebel, pero esta obra no llegó a funcionar completamente para mí. Pero bueno, funcionó como puerta de entrada para mí, así que espero poder leer más acerca de este famoso escritor argentino, y creo que este libro sí merece la pena a pesar de estos fallos que le encontré. Bueno, muchas gracias, lo vamos a dejar por aquí, nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.